@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y llegó la fecha, 25 de mayo, elecciones regionales parlamentarias. La oposición venezolana nuevamente está dividida para estas elecciones. ¿Por qué? María Corina Machado y Edmundo González, quienes para muchos países del mundo ganaron las elecciones, están llamando a una abstención por el robo de sus elecciones. Enrique Capriles, que es otra voz muy importante con perfil presidencial, está promoviendo participar, ya que para él el voto es la única herramienta que vale. Don Enrique Capriles, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buen día para ustedes. Saludos por allá. Su decisión de participar ha dejado como resultado que el partido opositor Primero Justicia, su partido, lo expulsara de sus filas a usted y a sus compañeros que van a participar. Candidato Capriles, después de lo que pasó con María Corina y con Edmundo González, usted decide participar y la pregunta es, ¿usted no cree que le puede pasar lo mismo que les pasó a ellos? Es decir, que no habrá actas, así usted gane o sus compañeros ganen las elecciones, pues se las van a volver a robar. ¿No le da miedo eso? Mire, usted sabe qué es lo que pasa y ustedes que han seguido el tema de Venezuela, que toda esta lucha no es desde hace 2 años, ya llevamos muchos años, largos años, y nosotros hemos hecho de todo en Venezuela, siendo demócratas, porque somos demócratas. Hemos participado, nos hemos abstenido, hemos organizado, hemos construido la mayoría. Y cuando usted ve que usted hace un recuento de estos 26 años, usted va a ver que los escenarios o donde en los hechos donde más avanzamos, donde más nos acercamos al cambio político, a que haya un cierre de ciclo en Venezuela y que podamos abrir un ciclo distinto, bueno para los venezolanos, es cuando hemos hecho uso de esa herramienta muy golpeada, porque está muy golpeado el voto nuevamente después de lo que pasó el año pasado, cuando Maduro se robó las elecciones. Aquí no es en los países, los venezolanos internamente sabemos que Maduro se robó las elecciones. Eso fue una paliza que dimos el 28 de julio del año 2024, que elegimos a Edmundo González como presidente. Eso es algo, hasta las piedras en Venezuela saben que Edmundo González ganó las elecciones, pero Maduro se robó las elecciones y allí está en el poder. Entonces, cuando usted ve y hace un recuento y usted ve cómo usted logró lo que logró y cómo lo logró, usted se da cuenta que, y es más que claro, que mientras usted tenga esa herramienta que es el voto, de lucha, de resiliencia, de voz del pueblo venezolano, yo considero que es un gravísimo error renunciar a él. Los 3 momentos históricos, la derrota de Chávez de la reforma constitucional en el año 2007, el triunfo con las 2/3 partes en el año 2015 de la Asamblea Nacional y el último, 28 de julio del 2024. ¿Y cómo fue posible eso? Porque decidimos votar. Y si usted ve las veces que la oposición democrática se ha ido por el camino de la abstención, han sido los peores años y los años de mayor consolidación en el caso de Chávez, cuando en el 2005 no se votó, se le regaló la asamblea, una asamblea que eligió poderes, que hizo muchas leyes, o sea que al final lo que hizo fue fortalecer al régimen de Chávez. Y después en el caso de Maduro, en el año 2018, le regalamos 6 años a Maduro. Decidimos irnos a la abstención después de lo que había pasado en el año 2017, cuando estuvimos meses en la calle, con muertos,
con presos, con gente que, bueno, todavía al día de hoy tiene abierta una causa judicial. Fuimos a las calles producto de lo que estaba haciendo el gobierno en enero del año 2017, con un decreto que se llevaba por delante la propia Asamblea Nacional. El gobierno pretendió desconocer siempre. Y bueno, nos fuimos en el año 2018, dijimos no se puede votar, no hay condiciones, no presentamos un candidato, le regalamos a Maduro 6 años de gobierno. En el año 2019 nos inventamos aquello de gobierno interino, de presidente encargado, no teniendo control territorial ni control sobre la institución, ninguna de las instituciones. Es decir, oye, desde la base de la experiencia de todos estos años, es que yo digo que los venezolanos no podemos dejar que se apague nuestra voz. Sería un error dejar esta oportunidad, porque las elecciones van a darse, porque constitucionalmente toca que hayan elecciones. Por supuesto, Maduro juega con las fechas, juega a tratar de siempre dividir. Es lamentable que estemos otra vez en el mismo debate, este falso dilema entre votar o no votar, porque el 28 de julio de 2024, de quienes mis compañeros dicen que no se debe pasar la página, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, pero yo creo que la manera de no pasar la página no es quedándose en la casa. Yo creo que la manera de no pasar la página y reivindicar la lucha y reivindicar lo que significó para este país el 28 de julio es que en cada evento que convoque Maduro, la voz de la mayoría de los venezolanos que estamos aquí, que podemos todavía ir a un centro de votación porque seguimos en Venezuela resistiendo, podamos hacer sentir nuestra voz. Pero don Enrique, además del análisis que usted hace, hay una realidad. Es que una vez que usted participe en este proceso, como lo va a hacer el 25 de mayo, Maduro, que va a volver a ganar las elecciones, va a decir, hasta Enrique Capriles participó. Es decir, usted va a avalar el sistema electoral venezolano, que es lo que le quita. Sí, pues claro, porque si usted participa... No, yo no estoy con mucho respeto, yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque cuando el 28 de julio del año pasado fuimos a las elecciones, no fuimos a validar el sistema de Maduro, ni fuimos a legitimar un Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso, que es el mismo que está ahorita al frente del Consejo Nacional Electoral, que es el peor Consejo Nacional Electoral que hemos tenido en la historia de nuestro país. Yo no concurro allí para avalar o legitimar. Cuando yo pago mis impuestos, no legitimo al gobierno de Maduro. Cuando yo saco mi documento de identificación, no estoy legitimando al gobierno de Maduro. Sencillamente ejerzo mis derechos, cumplo con mis obligaciones, y en el caso concreto de las elecciones, el voto para mí es mi voz. Y yo creo que siempre será para el gobierno peor tener que robarse las elecciones, robarse 24 estados, robarse la Asamblea Nacional, que dejarles nosotros el camino libre, porque además eso ya lo hemos vivido en Venezuela. Nunca en Venezuela en estos 20 y tantos años hemos tenido elecciones con total y absolutas condiciones democráticas. En Venezuela no hay elecciones democráticas desde hace muchos años, pero el voto en dictadura sí se vota. No es que en dictadura no se vota. Si los chilenos no hubieran votado cuando Pinochet convocó el plebiscito en las peores condiciones que tenía la oposición a Pinochet en Chile, ¿qué sería de la suerte de los chilenos? Usted en dictadura, usted mientras tenga un derecho, y ese derecho usted pueda pelear por ese derecho, yo creo que usted tiene que pelear por ese derecho, no renunciar a él. Creo que precisamente lo que no quiere Maduro es que votemos. Por eso nos ha puesto todos los tropiezos que nos ha puesto. No es verdad que nos han facilitado la participación, todo lo contrario. En este proceso hay habilitados e inhabilitados. Yo, por ejemplo, fui habilitado después de 8 años que estaba inhabilitado, pero hay compañeros míos que fueron inhabilitados. Sí, le oigo. Don Enrique, pero
Yo le entiendo que usted lo hace con la mejor intención de aprovechar una circunstancia, una herramienta que le da la debilitada democracia de Venezuela, pero usted estará avalando el sistema, estará creyendo en un sistema y estará demostrando una falta total de solidaridad con sus compañeros de oposición, María Corina y Edmundo. ¿Eso no le preocupa? Es que, mire, yo creo que para que a un carro se le salga una rueda, usted tiene que rodar el carro. En política, quedarse sin hacer nada nunca va a ser algo positivo. Usted nunca va a lograr algo en política si usted está en la inacción y en la pasividad. Y como le digo, los venezolanos ya hemos transitado el camino de la abstención y la abstención es nada. Con respecto a la unidad, muy importante, sobre todo, creo que hay que recordar, porque además yo tuve el honor de ser también líder de la unidad, representar a la unidad. La unidad como coalición se constituyó con un objetivo, un cambio pacífico, constitucional, democrático y electoral. Ese fue, digamos, el objetivo en el cual nos encontró a todos para conformar en un momento la mesa, la unidad y en otro momento la plataforma. Pero al final una coalición de oposición democrática que buscase el cambio político en Venezuela, la alternancia y la recuperación del país y las condiciones de vida de los venezolanos. Cada vez que se ha planteado una opción distinta a eso, ha habido diferencias. Y yo creo que la unidad existe para accionar, no para no hacer nada, porque precisamente esa no fue la razón por la cual fundamos la unidad. En la vida uno se equivoca y yo creo que mis compañeros están equivocados, como yo también me he equivocado. La abstención lo único que va a hacer es consolidar lo que Maduro hizo el 28 de julio del 2024, que fue robarse las elecciones. Por lo tanto, yo le digo, señor, sí, ¿me oye? Sí, señor Capriles, yo quería insistir en el tema que usted tocó, que es el de la habilitación y que ha generado tanta polémica también. Usted estaba inhabilitado desde 2017, en el 2024 fue ratificada esa inhabilitación y la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conversar y que usted confirmó su participación, usted descartaba que haya habido una negociación con el gobierno para esa habilitación. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo al finalizar esa semana que sí la hubo. ¿Cuál es la verdad? ¿Hubo o no hubo una negociación para que Enrique Capriles pudiese ser candidato en esta elección parlamentaria? Bueno, yo creo que ningún venezolano, ninguno, salvo aquellos que sean fanáticos del gobierno, cree en algo que diga Diosdado Cabello. Creo que el rol de Diosdado Cabello es muy claro para quienes estamos en Venezuela, bueno, y quienes siguen el tema venezolano. Es obvio que Diosdado siempre va a decir lo contrario de lo que yo diga. No hubo proceso de negociación, porque no hay en este momento en el país, lamentablemente, un proceso de negociación. Tú lo sabes, Gaby, porque tenemos tiempo hablando de esto. Yo creo que la solución política en Venezuela va a pasar por un proceso de negociación. Yo no veo que en Venezuela hay posibilidades ni tampoco son deseables de una opción de fuerza, una guerra. Los venezolanos a veces hablamos, vemos o nos referimos al tema de la guerra y creo que se hace de manera a veces muy ligera, como si la guerra fuera algo en lo cual los venezolanos tenemos algo que ganar. Las guerras todo el mundo pierde, ganan los que venden armas, ganan los que hacen negocios con la guerra, pero los pueblos siempre pierden por la guerra. Y si queremos hablar de guerra, ahí está lo que les tocó vivir a Colombia durante tantos años, lo que está hoy pasando en el mundo, lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en sitios donde hay conflictos armados
interminables, con pérdidas humanas, que en ningún momento significa la recuperación de un país. Entonces, en Venezuela hay que apostarle a una solución política. Ojalá que después de todo esto, y además que bastante discutimos a lo interno sobre este tema de la habilitación, efectivamente, como dice Gaby, el gobierno me habilitó e inhabilitó a otros candidatos, como fue también en las elecciones del 28 de julio, el gobierno inhabilitó a María Corina, inhabilitó a la doctora Yori, pero permitió que fuera candidato Edmundo González. Y Edmundo González, el gobierno dejó que fuera candidato. Aquí estamos en una situación, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Yo bastante discutí con mi gente, con gente que tiene tiempo trabajando allí en la calle, en las comunidades, qué hacer frente a esto. Meterse o tener una posición cómoda de que otros lo hagan y yo sencillamente pues paso agachado o simplemente espero otro momento. Y yo creo que en este momento la responsabilidad es ponerse al frente, no es mandar a otros a hacer el trabajo, porque precisamente el reto que nosotros, el desafío que tenemos para el futuro es cómo destrancamos este juego, porque Venezuela como está hoy, para la gran mayoría de los venezolanos, el país como está hoy, no nos sirve a los venezolanos. Le servirá a la cúpula del poder, le servirá a otros que viven del conflicto venezolano, pero a la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el país, en la situación económica que estamos otra vez nos metimos, vamos hacia abajo la economía venezolana, con la consecuencia que eso tiene para la vida de los venezolanos. Tenemos que ver cómo nosotros abrimos camino, cómo la política vuelve a Venezuela para que se puedan abrirle también las cárceles de los presos políticos, porque en Venezuela todavía quedan cientos de presos políticos, y la manera de que esos presos puedan salir en libertad y que en Venezuela cese la persecución, el hostigamiento, cese la represión, es que vuelva a la política. Y como yo soy político, mi responsabilidad es que vuelva a la política. Claro. Yo le quiero preguntar, usted representó en su momento una de las grandes esperanzas de cambio en Venezuela. Fue el candidato y esas famosas elecciones que terminaron con máxima tensión, pero al final el camino siguió y el chavismo sigue en el poder. Y mucha gente en el camino se ha desilusionado de usted. ¿Usted es consciente de eso? ¿Y qué le responde a esa gente que sintió tanta ilusión por usted y hoy se siente decepcionada? Julio, a veces la verdad no es popular. Y hay gente que a veces no le gusta que se diga la verdad. Pero mi forma de hacer política es frontal y siempre he abrazado la verdad. Yo no busco con las decisiones que he tenido que tomar, no busco popularidad. La política es así, hoy estás abajo, mañana estás arriba. Así le ha tocado a muchos compañeros. Lo que yo creo, Julio, que siempre hay que ser consistente, coherente con lo que usted cree y defenderlo con pasión y siempre entendiendo que la razón es el bien de la gente. Estamos en una puja de poder y en la puja de poder en Venezuela, en el centro está la gran mayoría de los venezolanos que hoy no oyen de política, otra vez, que están absolutamente desilusionados, decepcionados. ¿Y cómo no lo van a estar si esto ha sido tan largo y ha sido 5 pasos para adelante, 7 para atrás, 10 hacia adelante? Nosotros nacimos en democracia y es obvio que lidiar con un régimen autoritario, una dictadura del siglo XXI, no es lo que tenemos los venezolanos en nuestro ADN. Es el tiempo que nos ha tocado vivir y no nos preparamos para ese tiempo que nos ha tocado vivir. Hemos tenido que ir aprendiendo frente a todos estos desafíos para ver cómo enfrentar estos desafíos, pero nunca perdiendo el objetivo, que la razón de meternos en política. Hay gente, Julio, que va a la política a hacerse millonarios. Muchos en Venezuela hoy están en política por el dinero, para buscar en la política la oportunidad de hacer dinero fácil. Esa es la realidad que hoy vive. Esa es la ruptura que hay entre una cúpula en el poder y el resto del país.
Lo que pasa es que yo siento que en esta situación tan compleja, en esta puja de poder, se pone el bien común a un lado. Y yo estoy del lado de donde lo que haga signifique mejoras para la gente. Por eso, Julio, yo no puedo estar de acuerdo que los Estados Unidos presionen la economía de Venezuela, porque si bien es verdad que las sanciones no son posterior a la destrucción económica del país, también es verdad, Julio, que si mañana, como va a pasar, se va una empresa petrolera tan importante como Chevron, el perjudicado no va a ser Maduro, el perjudicado vamos a ser los venezolanos que quedamos en el país, porque producto de esa empresa había una cierta estabilidad en el mercado cambiario. Tú sabes que Venezuela hoy todo se paga en dólares, pero hay millones de venezolanos que ganan en bolívares. Entonces, si la moneda se devalúa como se está devaluando, es una tragedia. Yo no puedo estar de acuerdo, con esto termino el comentario, no puedo estar de acuerdo con un venezolano que por el hecho de que tenga un tatuaje, que no haya cometido ningún delito en los Estados Unidos, esté hoy en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Porque al final, Julio, yo no soy elector ni votante de los republicanos o los demócratas en los Estados Unidos. Yo soy venezolano y defiendo a los venezolanos estén donde estén, y esa ha sido mi posición hoy, y esa ha sido mi posición en el pasado, y esa será mi posición en el futuro. Señor Capriles, pero en este caso, donde usted llegara a ser el elegido, pues finalmente usted no haría parte de uno de los organismos o uno de los cuerpos del Estado venezolano que de una u otra forma sí reconocen la presidencia legítima de Nicolás Maduro, según el madurismo, según el chavismo. Ellos, Julio, pero yo soy dueño de mi voz, y yo voy no a la asamblea, sino a donde yo vaya. Voy en defensa de los venezolanos y voy y ser voz de muchos venezolanos que hoy no tienen voz. O sea, en Venezuela la pensión, ¿quién habla por los 5 millones de pensionados del país? Sí, pero señor Capriles, escúcheme, señor Capriles, pero es que la asamblea es del Estado que hoy, estemos o no de acuerdo, usted o yo o quien quiera, está bajo la tutela de Nicolás Maduro. Así que usted estaría integrando la asamblea del gobierno de Nicolás Maduro. Reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro. No, Julio, integrando una asamblea porque además el reto que nosotros tenemos como venezolanos demócratas es que en este país haya separación de poderes. Ahora, la separación de poderes no existe hoy. Si nosotros no vamos a las elecciones y no vamos a buscar tener presencia en la Asamblea Nacional, menos que menos. Es decir, desde adentro es que creo yo que se puede ir luchando para tener separación de poderes, para poder elegir un fiscal de acuerdo a lo que dice la Constitución, para poder elegir una Contraloría de acuerdo a lo que dice la Constitución y los otros poderes. Ahora, lo que yo no logro después de lo que hemos vivido, porque ya nos hemos abstenido 2 veces de ir a la Asamblea Nacional, 2 veces le hemos regalado la totalidad de la Asamblea Nacional al gobierno y ha durado 5 años. Entonces, lo que yo no puedo entender es cómo vamos a nosotros infligirle una derrota al gobierno regalándole la Asamblea Nacional. Más bien creo que el gobierno nos va a dar las gracias porque no va a haber oposición dentro de la Asamblea Nacional. Lo que pasa, Julio, es que tenemos una diferencia ahí de apreciación. Para mí el voto no legitima. Para mí el voto es, en estas condiciones que está el país, es de expresión, voz del pueblo, de resistencia, de resiliencia, de decir que aquí estamos vivos, que no nos hemos rendido, que aquí seguimos luchando, que Maduro no se salió con la suya. Yo no creo que Maduro esté tranquilo. Yo creo que Maduro estaría muy tranquilo en la medida que la oposición sencillamente se aparte, se vaya, se quede en las redes sociales. Yo no concibo las políticas, Julio, en las redes sociales. Las redes sociales son una instancia, un espacio para divulgar, para comunicar.
pero yo no creo que la política se hace allí, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay zonas incluso donde la gente no tiene acceso a internet, no revisa redes sociales, pero padece grandes problemas. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? No, mira, esta noche a las 7 me ves en YouTube y te voy a dar un mensaje. No, el país sigue como tú mismo lo dijiste. ¿Qué hacemos frente al país que sigue? ¿Resistimos, luchamos o nos quedamos en la casa y simplemente decimos no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello? Además, lo vivimos. Entonces, aquí para mí la discusión es o luchamos o no luchamos. O somos voz del pueblo venezolano y luchamos para ser voz del pueblo venezolano en las condiciones que estamos hoy día, o no lo hacemos. O dejamos que esto se acabó. Entramos en la desesperanza y de la desesperanza pasaremos a la resignación. Y yo me niego a que Venezuela sea otra Cuba. Y me niego a que este país sea otro Nicaragua. Y así esté solo, con una bandera, allí voy a estar levantando esa bandera en nombre de millones de venezolanos, porque creo que es lo que toca responsablemente hacer. Porque ojalá que los compañeros que hoy se pasaron a la abstención, que saben muy bien que la abstención no va a dejar nada, va a consolidar al gobierno más todavía de Maduro, ojalá se rectificara y se diría, ¿saben qué? Vuelvan cara, salgan todos los que votaron el 28 de julio del año 2024, salgan otra vez a votar. Y te aseguro, Julio, que Maduro suspende las elecciones. Las difiere, las cambia, porque Maduro adelanta este proceso electoral, porque precisamente sabía que se iba a abrir un debate, una discusión a lo interno de la oposición, otra vez como si no hubiéramos aprendido nada, en 26 años, otra vez entre votar o no votar. En dictadura sí se vota como voz de resistencia, como voz de resiliencia. La historia está llena de ejemplos de procesos de procesos de transición de un régimen autoritario a un proceso de transición hacia la democracia, producto de una elección. Por eso te digo, el carro, para que se le salga la rueda, hay que moverlo. Si no lo mueve, al carro no se le va a salir la rueda. Y el gobierno, feliz de que nosotros estemos en este debate, feliz de que estemos dando otra vez el dilema de votar o no votar, y feliz de que gran parte de los compañeros de la oposición, muchos de ellos, digan hay que ir a la abstención sin ni siquiera además proponer un plan de qué significa ir a la abstención al día siguiente. Él es Enrique Capriles y va a las elecciones el 25 de mayo en contra de su partido y en contra de los líderes de la oposición. Don Enrique, muchos éxitos en la elección y nuevamente desear lo mejor para Venezuela. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias Julio. Buen día para ustedes. ¿Qué le digo, Gabriela? ¿Qué le digo? Esta historia se repite y se repite. Venezuela no saldrá de su espiral mientras que la oposición presente espectáculos como este. Yo soy absolutamente respetuoso de la decisión del señor Capriles, pero esto, pues, la pregunta suya fue muy complicada, ¿no? ¿A cambio de qué lo habilitaron? ¿A cambio de esto que estamos oyendo? Él dice que eso son mentiras de Diosdado Cabello. Y pues a la gente hay que creerle. Pero, ¿quiénes quedan en la oposición? ¿Quiénes de la oposición van a participar en mayo 25, Gabriela? Pues bueno, la cabeza visible es Enrique Capriles Radonsky, también que de hecho encabeza la lista para los candidatos a la elección parlamentaria. También está Juan Requesens, que fue dirigente de Primero Justicia y también fue expulsado a raíz de la decisión de participar, que va a ser candidato a la gobernación del estado Miranda. Y recordemos que Juan Requesens estuvo preso desde 2018 y fue liberado bajo un proceso de negociación precisamente con
con el gobierno que lideró Enrique Capriles en el 2022. También está Manuel Rosales, que es el actual gobernador del estado Zulia y que va a repetir por esa elección. Digamos que son las cabezas más visibles, Julio. De resto, pues son dirigentes que quizás no tienen tanto renombre a nivel nacional. La plataforma unitaria, que es la coalición que ha aglomerado a todos estos partidos opositores, también se plegó a la decisión de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia de no participar en esta elección, y de hecho también sacaron de la plataforma a el partido Un Nuevo Tiempo, que es el partido del gobernador Manuel Rosales, que va a participar en estas elecciones previstas para el próximo 25 de mayo, y pues es un escenario bastante complejo para la oposición, que nuevamente se ve dividida en esta diatriba de participar o no, sobre todo luego de la elección del 28 de julio. El candidato Capriles tiene un punto válido en cuanto a la participación, pero pues quienes no están de acuerdo con eso también tienen un punto, y es que, por ejemplo, Julio, todavía al día de hoy se encuentran presos miembros de mesa que son venezolanos, que fueron sorteados por el Consejo Nacional Electoral para servir como miembro de mesa en las pasadas elecciones. Entonces, es una situación muy complicada. Pues, Gabriela, supongamos, y ojalá que les vaya bien a esos tres nombres, eso ni suma ni resta cuando arranca la locomotora de gobierno a manejar la asamblea. Pero cuando el Centro Carter, o cuando María Corina, o cuando Edmundo levanten la voz en la OEA o en alguna instancia internacional, Maduro va a decir: ¿pero de qué me están hablando? Aquí participaron de la oposición y mire, ganó Capriles y ganó Manuel y ganó Recasens. Ahí hay eso quiere decir que ellos creen en el sistema. ¿Y a quién le hizo daño, Gabriela? Pues a todos los millones que votaron el año pasado por Edmundo y que hasta ahora no se conocen las actas de un gobierno que está desconocido por muchísimos países del mundo. Así es de que la jugada es perfecta. Para mí el ganador con esto es Maduro, Gabriela. Sí, porque además la oposición entonces estaría dejando, como dice usted, un mensaje contradictorio de cara a la comunidad internacional, cuando precisamente el Centro Carter o la misión técnica de la ONU hablaron de las irregularidades en la elección presidencial, y ahora pues ocurre esta división de participar o no. Y no solamente las actas, Julio, hasta el día de hoy tampoco la página del Consejo Nacional Electoral está funcionando. De hecho, de cara a estas elecciones del 25 de mayo no se ha publicado el cronograma electoral como debería ser o como dicta la norma para estas elecciones, hablando un poco también de las irregularidades que se han afianzado luego del 28 de julio. Así que, como dije, pues es un escenario muy complicado para la oposición venezolana, y yo estoy de acuerdo con usted en quien resulta ganador de todo esto es el gobierno de Nicolás Maduro. Sobrado. Gabriela, ¿y María Corina se ha pronunciado? Sí, bueno, María Corina ha insistido en que en que estas elecciones son una farsa, en llamar a la abstención, y por supuesto que ha cuestionado la participación de estos dirigentes políticos. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.